Y es que finalmente algo pasó. Efectivamente, algo sucedió en Jerusalén, allá en el año 33 de nuestra era, que hacía que todas las personas que conocían este mensaje de Jesús tuvieran una reacción, ya sea en favor o en contra también. No había neutralidades ante el mensaje de Jesús. ¿Qué había pasado? Pues habían pasado dos cosas sumamente trascendentes. Número uno, la muerte de Jesús. Él había sido asesinado de una forma injusta, con un juicio totalmente ridículo, absurdo. Y por otro lado, unos pocos días después, Él regresa de la muerte como algo, pues, hasta ese momento totalmente es desconocido. Y eso era lo que movía, era el motor de los corazones de sus discípulos. Dele el texto de Hechos capítulo 8, versículos de 32 en adelante. Dice, la parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Sí, efectivamente, algo pasó en Jerusalén. Pasó, una vez más, la muerte de Jesús y también la resurrección. Y entonces los seguidores de Jesús salieron por todos lados a anunciar este evento único, trascendente y revolucionario, que Jesús se había levantado de los muertos, había sido, por supuesto, asesinado en la cruz, fue llevado allí y puesto como un criminal, entre criminales murió, pero la muerte no lo detuvo. Entonces sus seguidores ahora están más que llenos, más que motivados, más que emocionados de saber que Jesús no está muerto. Jesús derrotó a la muerte, pero tuvo que pasar ese proceso, el mismo proceso de los mártires, el mismo proceso de esto que hemos estado hablando, que la sangre de los mártires ha sido el fermento del cristianismo. Los cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron a algunos de ellos a ser asesinados por su fe en el siglo I, en el siglo II. Pero, ¿qué era lo que los motivaba? ¿Qué era eso que los movía a dar su vida? ¿Qué es lo que ahora mueve a millones de cristianos a entregar la vida? Literal, a entregar la vida a una causa, a un Señor que no hemos visto y que sin embargo creemos en Él porque también en nuestras historias algo ha pasado. El Señor Jesucristo ha llegado para cambiarnos la historia y también nos unimos a la confesión de los primeros discípulos de que Jesús no está muerto, que Jesús ha regresado de la muerte para ser el Señor de los vivos y de los muertos. La sangre de los mártires ha sido el fermento del cristianismo y empezó en el derramamiento de la sangre del fundador del cristianismo, el Señor Jesús. Por eso dice el texto que acabamos de leer, fue llevado como una oveja al matadero y como un cordero que se queda callado delante del que lo trasquilan, así tampoco él abrió la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia, porque su vida fue arrancada de la tierra.
Es decir, Jesús fue el primero. No es que dijo, vayan, ustedes sufran y aquí los espero y yo les echo porras y los animo. No, 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 no. Él fue el primero que transitó el camino de la animadversión, de la resistencia y del rechazo, porque Él traía el nuevo reino, el reino de Dios a la tierra. Un reino al revés, un reino donde el servicio es la marca de sus seguidores, donde la entrega de todo a Dios es la marca de quienes pertenecemos a ese reino. Jesús fue el primero que anunció el reino, pero el que trajo el reino. Y este reino, te lo dije en un devocional anterior, es un reino invasor. El reino de la luz invade el reino de las tinieblas. Y lógicamente que tiene que haber una reacción brutal, una reacción en contra de los invasores, de quien invade. Entonces llega Jesús y empieza a anunciar que el reino de Dios se hace presente. Llega Jesús y empieza a decir que Dios está presente amando a los pecadores, que Dios quiere abrazar a las personas que se arrepienten con todo su ser de sus malos caminos. Llega Jesús y dice, la puerta se abre a todos aquellos que quieran conocer a mi Padre, el Padre Celestial. Entonces, pues el reino de las tinieblas reacciona. El reino de las tinieblas no quiere que ninguno de sus habitantes salga de allí y llegue a la luz. Y al contrario de decir, bueno, hay buenas noticias, todo está lleno de luz ahora y vamos a la luz. No, 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 no. Ahora hay un ataque. Y eso fue lo que experimentó Jesús. Y no un ataque de extraños, no un ataque de personas que no fueran de su pueblo o que no fueran ni siquiera de su familia. Los ataques empezaron justamente allí, en su familia, en su comunidad, en su pueblito y con gente de su nación. Allí él fue constantemente rechazado. Su mensaje de transformación y de revolución fastidiaba las conciencias, molestaba a las personas. No podían creer que algo tan bueno fuera realmente cierto. Y entonces hubo rechazo hasta que finalmente, pues, como dice Baxter Kruger, pateamos a Dios, lo acribillamos y lo crucificamos en una cruz. No lo queremos cerca de nosotros. Estamos tan llenos de odio en nuestras entrañas y lo único que sabemos hacer es rechazar lo bueno. Y cuando llega el buen Dios con su amor para abrirse sobre nosotros, entonces lo rechazamos, lo odiamos y lo queremos lejos de nosotros. Excepto que en un momento de nuestras historias se hace la luz y vemos por primera vez nuestra condición, nuestra gran necesidad de Dios, nuestra grande soledad, nuestro grande abismo en el que estamos. Y entonces es cuando podemos abrirnos a su amor y recibir su perdón. Y entonces eso que parecía tan oscuro en nuestras vidas se llena de la luz de su presencia. Ese era el mensaje que los cristianos del siglo I tenían, y ese es el mensaje de los que ahora los cristianos del siglo XXI tenemos. Pero Jesús alguna vez dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Y cada día vemos eso en el mundo. El mundo que arde en llamas sigue amando más la oscuridad y sigue amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por eso necesitamos volvernos a Dios y por eso necesitamos abrirnos a su amor, a su luz, a su gracia y a su perdón. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, gracias que has llegado a nuestras vidas y nos llenas con la luz de tu presencia. Gracias porque ves toda la oscuridad que hay en nuestro corazón, la soledad y el vacío, y abres tus brazos para que nosotros encontremos en ti la alegría de vivir, la alegría del perdón, la alegría de tus brazos llenos de amor sobre nosotros. Gracias por amarnos así. En el nombre de Jesús. Amén.